Ay, hola, buenas noches. Gracias, pastor, por Ya, mandarme. Buenas qué noches. bueno, Cecilia, ya te estábamos esperando a ti nomás, así que ahora vamos a... Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Gusto de saludarles a cada uno de ustedes en este día. Eh, Damos gracias por podernos reencontrar en este espacio que tenemos de reflexión, de ir conociendo algunos aspectos de la palabra y siempre es bueno reunirnos. Y más todavía si tenemos esta posibilidad de reunirnos desde nuestras casas. Sé que presencial es más bonito, pero también entiendo que es una linda posibilidad que incluso los hermanos que viven muy lejos del templo puedan participar y eso, sin lugar a duda, es una bendición. Así que vamos a tener un tiempo de oración y vamos a estar comenzando en esta tarde nuestro segundo semestre de esta academia bíblica. Les invito a orar, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias por este día que nos has regalado, por el solcito, Señor, porque eh, todo comienza también a cambiar afuera, Señor. Y gracias, Padre, porque usted muestra en esas cositas también su amor, su cuidado, su presencia, su poder para nuestra vida. Por lo menos así cada uno de nosotros lo percibimos, Señor. Percibimos, Señor amado, que usted es un Dios maravilloso y presente en nuestras vidas. Y gracias también por la posibilidad que nos das de meditar juntos en tu palabra. Te pido que nos guíes en esta tarde, Señor. Y gracias por cada hermano, hermana que ha podido ingresar. Ayúdanos, Padre, para que sea un tiempo bueno también. Gracias, Padre. Te pedimos que nos bendigas de una manera maravillosa, como siempre lo haces cuando nos disponemos a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gusto de saludarles. Estamos entonces arrancando nuestro segundo semestre. Nosotros tenemos una ventaja en este grupo que tiene que ver con que es la continuación de un tema que comenzamos obviamente en el primer semestre, que tiene que ver con el Sermón del Monte. Antes de meternos en el tema hoy día, o por lo menos lo que está planteada para la clase de hoy, eh, me gustaría escucharles un poquito a ustedes am, brevemente, en lo posible, para que alcancemos a hacer la clase de hoy también. ¿Cuáles han sido sus impresiones o qué le ha llamado la atención de lo que llevamos revisado sobre este famoso tema del Sermón del Monte? Yo sé que es un tema que es habitual que se estudie, sé que es un tema que algunos me decían que ya lo habían estudiado, pero cada vez que vamos a la palabra siempre vamos encontrando cositas nuevas. Entonces quiero un momentito dejarle a ustedes donde puedan contarnos una de dos cosas. O qué le llamó la atención del Sermón del Monte de lo que hemos revisado, qué parte a usted a lo mejor le complicó del Sermón del Monte que hemos revisado, o qué parte a usted le gustó mucho del Sermón del Monte de lo que hemos revisado. ¿Ya? Así que cedo aquí, voy a permitir que abran sus micrófonos y puedan compartir brevemente alguna implicancia, como para que comencemos a volver en nuestra mente al Sermón del Monte. Yo sé que es una tarea difícil porque es una materia del semestre pasado, pero veamos si quedó algo. A ver, veamos si quedó algo. Ya, ¿quién dijo yo primero? ¿Quién levantó la mano? Va, hay premios maravillosos para el... No, no ofrezco premios porque después me dicen, pastor, usted no entrega los premios. Ya, no. Va. ¿Quién quiere compartir algo, alguna reflexión o algo del sermón del... Yo, Hermana María, adelante. tal como dijo usted, realmente a veces uno hace de nuevo los cursos, pero siempre hay algo que hay que aprender.
Y realmente en este curso sí hubieron muchas cosas que yo pude aprender. Y una de esas fue poder responder a una pregunta con base. Y justamente mi hijo mayor me preguntó, porque le avisé que no me llamaran porque estaba en el curso de ayer y hoy día, y me dijo, pero ¿por qué haces tantos cursos tú? Y yo le dije, claro, porque siempre hay algo que aprender de la Biblia. Y realmente le puedo decir, tú, Legio, tuviste oportunidad de leer la Biblia. ¿Qué sabes de la ley del talión? Ah, pues me dijo, ojo por ojo. Ah, ya le dije. Y le pude dar una explicación y quedó anonadado. Y así como eso, hay varias partes de todo lo que usted nos enseñó que realmente eran nuevas para mí o las vi de otra manera. Así que estoy muy agradecida porque nosotros venimos a estos cursos a aprender, a repasar lo que ya hemos hecho, porque muchos de nosotros que somos antiguos hemos hecho muchos cursos, pero siempre es bueno recordar los caminos ya recorridos. Así que yo agradezco profundamente todos los cursos que el de ayer, el de ahora y todos los que se han dado. Pero sí que me gustaría que no avanzaran, que nos dedicáramos a lo que nos están pasando. Porque a veces cuando empiezan a avanzar en temas que no son lo que estamos pasando, mm, nos desconcentramos de lo que realmente estamos. Así que Ok, estoy muy, muy agradecida de los cursos, pastor. Eso muchas gracias, quería. hermana María Angélica. ¿Alguien más le ha llamado la atención? ¿Ha tenido algún problema eh, sobre el Sermón del Monte? Vamos a escuchar a uno más, ¿no? Y para que avancemos luego en el tema de... ¿Quién dijo yo? Ya, vamos a continuar entonces. Ya, bien hermanos, vamos a retomar este segundo semestre. Hoy día, clase uno tiene que ver con, vamos a tratar de revisar un poquito, recordar un poco lo que nosotros hemos visto ahí en su pantalla, espero que puedan tener la posibilidad de ir viendo. Es el camino recorrido del primer semestre. Eso fue lo que vimos en el tema del primer semestre. Eh, estuvimos trabajando el carácter del cristiano, eso básicamente centrado en el tema de las bienaventuranzas. Estuvimos viendo la influencia del cristiano bajo dos figuras que se establecen allí, que son la sal y la luz. Estuvimos viendo la idea de la justicia del cristiano y en primer lugar vimos o tratamos de entender un poquito este concepto de la justicia de Cristo para que uno pueda entender la segunda parte que tiene que ver cómo la justicia de Cristo comienza a operar ahora en nosotros en la práctica. Entonces ahí estuvimos revisando la justicia del cristiano y con temas prácticos que menciona el escritor. Primero el tema del enojo y la codicia, luego también en el tema de la justicia estuvimos revisando un poquito el tema de la fidelidad en el matrimonio, la honestidad en el lenguaje y terminamos viendo este concepto de la no represalia y amor activo. Hay un concepto que usted tiene que ir registrando o anotando, si usted toma apunte, de que desde el 5:17 en adelante, el tema principal del Sermón del Monte gira en torno a este concepto de la justicia. O sea, esa es la idea principal desde el 5:17 en adelante, comenzar a hablar acerca de la justicia. Y obviamente
del 17 al 20. Lo primero, referente a la justicia, que nos muestra aquí, tiene que ver con la idea de la justicia de Cristo, pero luego el sermón comienza a ser la bajada de la justicia de Cristo en la práctica, cada uno de nosotros como seguidores en la vida práctica. ¿Cómo esa justicia de Cristo se comienza a desarrollar, a hacer práctica en nuestra vida en las distintas áreas? Porque aquí hay un tema interesante del Sermón del Monte, y es que el Sermón del Monte busca o apunta a elementos reales del ser humano. No es un estudio que aísle a Dios y lo vea como en un lugar fuera de, sino que es un sermón que por tema principal tiene que ver cómo nosotros como cristianos nos desenvolvemos frente a los problemas que tenemos. O sea, esa es la idea. La idea es cómo enfrentamos como cristianos los problemas con respecto a lo que somos, el concepto del enojo, el concepto de la codicia, el tema del matrimonio, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos con aquellos que nos hacen mal. O sea, si ustedes se fijan, el sermón de alguna manera está tratando de ayudar a que aquellos que seguían a Jesús tuvieran algunas respuestas de cómo eh, enfrentar situaciones muy normales. Y esto es tan normal que nosotros estamos revisando un escrito de cientos de miles de años atrás, y hoy día sigue siendo pertinente para nosotros, porque el enojo, la codicia todavía están jugando un rol en medio de nosotros. Los problemas en el matrimonio aún siguen jugando un tema en medio de nosotros. O sea, ese es un tema importante. El Sermón del Monte tiene que ver con cómo esta justicia de Cristo, ya, cómo esta justicia de Cristo es transferible de alguna manera para que nosotros ahora comencemos a vivir nuestra vida en esta justicia que hemos recibido de parte de Cristo, y que lo voy a decir así, aprovechando que hoy día por ahí he escuchado que hay un partido de un equipo por ahí. ¿Cómo ponemos la cancha a la pelota? O sea, la pelota en la cancha. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos esta justicia? No eh, en un lugar, por decir así, no en el templo, no en el templo. ¿Dónde? Donde nos enojamos. Ojalá no nos enojemos en el templo, pero donde nos enojamos, donde hay riesgo de enojarse, donde hay riesgo de que la codicia de repente nos mueva el piso. Esa es la idea, ¿ya? Y eso es importante. Por eso que el Sermón del Monte es un tema relevante, porque cuando Jesús enseña lo que enseña, lo enseña no en una idea abstracta, sino cómo esta justicia nos va a ayudar a desenvolvernos en medio de todos los conflictos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Ya? Y eso es muy importante. Ahora, la palabra justicia, este concepto justicia, es, como hay una frase, es como el hilo rojo o el hilo conductor de todo el sermón del monte. Vale decir, siempre cuando estemos hablando en el sermón del monte, nos vamos a estar encontrando siempre con esta idea: justicia, justicia, justicia. Es como que el sermón del monte nos gritara una y otra vez: justicia, justicia, justicia. Primero nos refirió sobre la justicia de Cristo, y luego casi todo el resto del sermón nos comienza a hablar a nosotros ahora de cómo esa justicia que vimos en Cristo
debiese comenzar a ser aplicable, experimental, ahora en nosotros, porque Jesús se plantea como modelo de justicia, ¿verdad? Y ahora dice, bien, yo me presento como modelo de justicia, pero ahora les pido a ustedes que vivan ese modelo donde, donde las papas queman. Ese es el tema, esa es la idea. Un tema importante que hay que considerar, nunca hay que olvidar este asunto, que cuando hablamos de el Sermón del Monte, es interesante porque en el orden del escrito, en el orden del texto, fue puesto al inicio del ministerio público, vale decir, esto lo conversamos en su vez porque hoy día quiero hacer un repaso para que ya podamos ir retomando todo lo que vamos a comenzar a ver en este segundo semestre. Es interesante porque el Sermón del Monte, en el orden que tenemos del ministerio de Jesús, se establece como primero. O sea, fíjense por favor, él es, experimenta su bautismo, experimenta esta situación importante que tiene que ver con la tentación que ustedes descubrirán en el texto. Y seguido de esto comienza lo que se conoce como su ministerio público. Hay un instante donde Jesús comienza su ministerio público. Y esto es lo que marcábamos en aquella ocasión. ¿Qué es lo primero que Jesús establece al iniciar su ministerio? ¿Qué es lo primero? Y lo primero que establece al iniciar su ministerio tiene que ver con este tema que se conoce como el Sermón del Monte, que de alguna manera el Sermón del Monte abarca un poco estos elementos. En el Sermón del Monte, más o menos lo que nosotros encontramos son valores cristianos, por eso que es muy importante conocer lo más profundamente el concepto del Sermón del Monte, porque aquí hay fundamentos valóricos del cristianismo que han sido establecidos desde que Jesús inició su ministerio y que cuando uno va leyendo en la historia del cristianismo, siempre están presentes y cada vez que pareciera haber una crisis, que pareciera haber una situación compleja en medio de la iglesia, siempre se llama al retorno de estos valores cristianos y es curioso porque están establecidos como principio, como base del ministerio de Jesús. Por otro lado, encontramos también normas éticas. Hay situaciones acá que se establecen desde el punto de vista de lo ético. También hay aspectos de devoción religiosa, actitud hacia el dinero, aspiraciones que tenemos de nuestro estilo de vida. O sea, el Sermón del Monte no desconoce que como seres humanos tenemos aspiraciones en nuestra vida y el Sermón del Monte pareciera ser que lo que hace es no ir en contra de esas aspiraciones como a veces de repente uno escucha, sino que las orienta para que esas aspiraciones, que lo que deseamos hacer de nuestras vidas, lo que deseamos construir de nuestras vidas, se mantenga dentro de una idea que finalmente obedezca o responda al tema principal que tiene que ver con la justicia. Y obviamente también hay una gama de relaciones entre las personas, partiendo en primer lugar de cómo nos relacionamos como cristianos, porque desde allí parte cómo nos relacionamos como cristianos, y es interesante, no es menor pensar un poquito en esto, cómo es el relacionamiento que tenemos entre cristianos, porque toda la lógica dice que esa relación que tenemos entre cristianos debería ser la más fácil, debería ser la más fácil. ¿Y con quién debería costarnos más relacionarnos? Con las personas no cristianas. Esa es la lógica, esa es la teoría, ¿verdad? Pero es interesante que este concepto de las relaciones del cristiano forman
un tema importante del Sermón del Monte a decir, enseñarnos en ese sentido. Hay tres preguntas que de alguna manera hemos venido revisando en este Sermón del Monte. El concepto de las personas que se describen, estuvimos viendo un poquito las situaciones que estaban experimentando las personas que reciben este tema, ¿no? Porque los que estuvieron en las clases recordarán que tratamos de hacer un esfuerzo de, por ejemplo, cuando lleguemos más ratito al tema de las bienaventuranzas, la pregunta ¿es simplemente una figura literaria el hecho de personas que estaban siendo perseguidas por su fe? Y todo parece indicar que no era figura literaria. O sea, el sermón, estas palabras, estaban dedicadas realmente a personas que estaban experimentando algo muy complejo desde nuestra perspectiva. ¿Qué estaban experimentando? Mucho sufrimiento por causa de su fe. Y digo contradictorio porque pareciera ser que en nuestro tiempo el concepto de seguir a Cristo se ha de alguna manera como amarrado a no tener más problemas, a no tener más dificultades. Y la realidad que nos presenta el Sermón del Monte es bastante compleja porque el tipo de personas que describe, las, las cualidades que se elogian de estas personas, ay, son difíciles, diría yo, de digerir en nuestro tiempo. Cuando lleguemos al tema de las bienaventuranzas, vamos a profundizar un poquito de eso. Y otra cosa muy importante en esta triada que encontramos acá tiene que ver con las bendiciones que se prometen en ese sentido a estas personas que se describen con cualidades que el Sermón del Monte termina elogiando o diciendo las personas que son descritas y que tienen estas cualidades finalmente recibirán estas bendiciones. Entonces es así que comenzamos el primer tema con el tema de las bienaventuranzas y todo el concepto de las bienaventuranzas nos hablaba del carácter del cristiano, vale decir, de cómo un hombre o una mujer que sigue a Cristo debería comenzar a ser trabajado en su interior. El carácter sin entrar a una discusión técnica, tiene que ver con eso que somos en nuestro interior. Entonces, las bienaventuranzas apuntan directamente en el tema del el carácter en ese sentido. Y ahí las tenemos, ¿no? Y estuvimos revisando el tema de las bienaventuranzas que tienen que ver básicamente con mostrar el carácter de la gente a la cual se le estaban escribiendo estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa, o sea, fíjense por favor la descripción de las personas a las cuales este sermón se le estaba hablando. Personas que estaban experimentando situaciones complejas, difíciles, y que en su mayoría estas situaciones complejas y difíciles que estaban experimentando, lo estaban experimentando principalmente por causa de su fe. Y eso es lo complejo un poco que tiene que ver con el tema del Sermón del Monte, porque golpea un poco nuestra concepción del cristianismo en el tiempo en el cual nosotros hoy día estamos viviendo,
Porque si uno contrarresta lo que vemos aquí en las bienaventuranzas versus en lo que uno a veces escucha o sabe o piensa de qué significa ser cristiano o qué sé yo, hay una dicotomía bastante grande, bastante compleja entre estos dos pensamientos. Eso referido al carácter, o sea, hablando el Sermón del Monte sobre el carácter del cristiano. Luego nos fuimos al tema de estos hombres, estos hombres y mujeres que estaban teniendo que moldear su carácter según lo que Jesús les había enseñado. Cuando eso comienza a suceder, entonces existe una posibilidad maravillosa. Y esto es parte de la bendición, diría yo, ¿no? ¿Y qué es parte de la bendición? De que cuando el carácter del cristiano, revisando las bienaventuranzas, comienza a ser trabajado, entonces estos hombres o estas mujeres tienen una preciosa posibilidad de ser influencia beneficiosa para el entorno donde se desenvuelve. O sea, cuando Dios va trabajando en el carácter del cristiano, y eso es muy importante, cuando Dios va formando el carácter y nuestro carácter se va convirtiendo cada vez más en un carácter de un hombre y de una mujer cristiana, es interesante porque la segunda cosa que Jesús menciona en el sermón, entonces tiene que ver con esta idea de la capacidad de influir beneficiosamente en el mundo, expresado en dos figuras. ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien le llamó la atención algún concepto de las dos figuras que planteamos aquí en aquella ocasión? ¿Alguien se acuerda de algo que le llamó la atención de las dos figuras? De la sal que conserva. Ya que conserva, ¿sí? ¿Alguien más le llamó la atención? La, ¿Alguna la- cosa? la luz que alumbra este mundo con la oscuridad. Así como yo decía, como que es como un faro que alumbra en un mar mar de oscuridad. Nosotros somos como un faro que alumbra el medio del mundo oscuro. Ok, muy bien, Pablo. ¿Y alguien más le llamó la atención alguna descripción de esta capacidad de influir beneficiosamente en el mundo usando estas dos figuras? A mí me llamó la atención porque uno igual va recibiendo en el estudio cuando decíamos que aunque la luz sea pequeñita, en medio de la oscuridad puede parecer una luz insignificante a pleno luz, a pleno sol, pero en plena oscuridad esa luz por más pequeñita, uff, alumbra, pero uno no se imagina. Entonces esto es interesante. Fíjense cómo va el orden. Entonces, primero Jesús plantea, el cristiano debe permitir que, que su carácter sea trabajado por Dios. Primera cosa. Cuando nuestro carácter es trabajado, nos regala el Señor la posibilidad, la capacidad de influir en donde nos movemos. Y esto creo que, bueno, no es la idea repetir toda la clase, es un repaso, pero qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo este concepto de la capacidad de influir en el entorno en que nos movemos, relacionado a la capacidad de que nuestro carácter cristiano se esté desarrollando de manera correcta. Uno podría hacer una ecuación: a mayor formación de nuestro carácter cristiano, mayor nuestra capacidad de qué? De influir donde nos movemos. A menor eh, desarrollo de nuestro carácter cristiano, entonces menor capacidad de influir. No me puedo pegar porque hoy día es solamente un repaso. En tercer lugar, y aquí ya comenzamos
al tema que desde aquí en adelante ya no desaparece más. Ya desde aquí en adelante no desaparece más, que es el concepto de la justicia. Y aquí tuvimos que resolver algunos problemitas un poco complicados sobre esta pregunta que se le hacía a Jesús, ¿verdad? Porque muchos pensaban que Jesús había venido a anular la ley, por lo tanto la ley ya no importaba, y este es todo un desarrollo que tuvimos que hacer para llegar a la idea principal que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con que la obra de Cristo de alguna manera vino a completar más que a anular esto que estaba en el Antiguo Testamento, a complementar en ese sentido y a liberarla de un aspecto que podríamos denominar absolutamente humano a un aspecto espiritual. Y aquí viene toda la explicación de lo que implicaba la venida de Cristo con su justicia, porque a través de su justicia Él comienza a promover y a permitir que todo aquello que se había dicho por los profetas se completara ahora a través de su ministerio, de su vida, y fuera transmitido para nosotros. Entonces ya no se trataba de un tema escrito ni en una piedra, ni escrito ni en un papel, no importaba si el rollo era el más lindo, el más fino, ya no importaba. Jesús había venido ahora a poner eso ya no en piedra, ya no en un rollo, sino, y esto lo importante, en el hombre interior. Entonces, todo esto que antes era externo, y esa es la clave acá, ¿no? Todo lo que antes era externo, Jesús viene para traerlo y depositarlo en el interior del ser humano en ese sentido. Y por eso que algunos pensaban, Jesús vino a eliminar la ley. No, Jesús vino a traerla, levantarla, pero ya ponerla en el interior del ser humano. Y desde aquí comienza todo el proceso, siempre ya pensando en el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque en el concepto de la justicia, primero dijimos que el sermón plantea la justicia de Cristo, pero ahora comienza a buscar que la justicia de Cristo se comience a desarrollar. Y aquí nos tomamos con estos conceptos que planteamos allí, las antítesis, y hay 6 antítesis donde Jesús comienza en el sermón a mostrar cómo esta justicia de Cristo debe comenzar a afectar en nosotros, y ahora la justicia de Cristo comienza a moverse en nosotros, en nuestras vidas y a desarrollar. De estas 6 antítesis, estuvimos revisando algunas que solo les voy a presentar aquí los resúmenes de las ideas principales del concepto de las antítesis. Y lo primero que teníamos que entender allí para ver si Jesús estaba anulando la ley o no, teníamos que entender realmente a qué se refería la ley cuando se plantea eso. Y allí estuvimos revisando de que la ley es más de lo que a veces nosotros pensamos. La ley por lo menos tiene 3 elementos que son importantes reconocer cuando hablamos de la ley. Estaban los mandamientos, que casi siempre las personas dicen, sí, los mandamientos es la ley, pero también para el tiempo en que se está hablando, la ley también se leía con esto que hablamos, que es un poco complejo, pero lo explicamos en su tiempo, que tiene que ver con las concesiones, porque esas concesiones también de alguna manera comenzaban a formar parte de lo que en su tiempo se entendía como ley. Básicamente, y aquí nos encontramos en el concepto de la antítesis, porque cuando hablamos de la antítesis básicamente es un contrarrestar
dos ideas. Y la principal idea contrarrestada en todas las 6 antítesis, ¿cuál es la idea principal que se contrarresta? Aun cuando uno puede hablar ahí del tema del matrimonio, aun cuando uno puede hablar, pero si uno toma esas 6 antítesis como ideas de antítesis, vale decir, la contraposición de dos pensamientos, lo principal que Jesús estaba eh, colocando en contraposición son estas dos ideas. Primero, la propuesta de los fariseos referente a cómo ellos veían la ley en el marco amplio de lo que implicaba la ley. ¿Cómo veían los fariseos? Por un lado, los fariseos decían, la ley la vamos a trabajar de esta manera. Los mandamientos los vamos a restringir a su punto máximo. Vale decir que si el mandamiento dice no trabajarás el sábado, entonces queda profundamente prohibido encender un fuego el día de reposo, porque encender un fuego implica, ¿qué cosa? Un esfuerzo, llámese trabajo. Entonces los fariseos tomaron los mandamientos y los llevaron, a ver, ¿cómo decir? Al sol y más allá. Los restringieron a la letra de una manera tal que se llegaron a transformar en cargas más que de bendición. Lo que había sido dado para bendecir, con este proceso de los fariseos de poner restricción a los mandamientos, se tornaron finalmente más en una carga. Y Jesús le decía, ustedes ponen pesadas cargas sobre la gente, cargas que ni siquiera ustedes están dispuestos y pueden mover con un dedo. Uf, eso fue la respuesta de los fariseos al tema de los mandamientos. Mientras que las concesiones las ampliaron. O sea, bueno, conversemos, veamos, no hay problema. Y ahí, por ejemplo, en el caso de el matrimonio, cuando revisamos el tema de la antítesis referida al matrimonio, algunos de ustedes se recordarán que básicamente el concepto de las concesiones se había ampliado tanto que si a una mujer, por ejemplo, se le quemaba la comida, era una causal suficiente para darle carta de divorcio. O sea, las concesiones se abrieron a tal grado que ya no había prácticamente nada que no se pudiera hacer y los mandamientos se restringían. Las antítesis, que son dos cosas que se contraponen, aunque son de temas distintos, el tema de fondo es este, el pensamiento del fariseo versus, al otro lado, la contraposición del pensamiento de Jesús. ¿Y cuál era el pensamiento de Jesús? Y el pensamiento de Jesús era todo al revés. Los mandamientos Jesús los planteaba para liberación y no para oprimir. Entonces planteaba el mandamiento, le decía un ejemplo, y aquí hay ejemplos de lo que Jesús decía. Si tu vaca se cae a un hoyo el día de reposo y es tu única vaquita y que te da lechecita y todo eso, ¿tú crees que el mandamiento de Dios tenía por objeto de que tu vaca ese día se muera? Entonces Jesús decía, no,
Saca tu vaca al día de reposo, libérala. Dios no va a castigarte, no va a considerar el concepto del mandamiento por sobre ese cuidado que, porque recuerden esto, y esto lo dijimos en alguna de las clases, los mandamientos de Dios vinieron siempre en función de bendecir al ser humano, siempre. Los que estuvieron en la clase del Antiguo Testamento, allí conversamos un poquito de esto. Los mandamientos siempre vinieron en función de bendecir. Y la otra idea de la ley, que está el concepto de las concesiones, ¿verdad? Tiene que ver, entonces Jesús decía, mira, a diferencia de los fariseos, las concesiones que ellos hacían eran realmente abusivas, porque las concesiones que hacían los fariseos normalmente las hacían con gente con mucho dinero, ¿verdad? Que tenía posibilidades de sobornarlos, etcétera, etcétera. Jesús decía, las concesiones entonces restringámoslas y lejos de ir en contra de la ley de Dios, vamos mejor por causa o en dirección a la ley de Dios. Entonces aquí se le pregunta a Jesús en su momento, bueno, ¿qué opinaba él del divorcio, por ejemplo? Y Jesús decía, miren, efectivamente Dios, por causa de la maldad y del corazón del hombre, hace una concesión en este tema del divorcio con el ser humano, hace una concesión, pero lejos de Jesús abrir esa concesión, Jesús la cierra. Mientras que los fariseos comienzan a establecer un gran listado de causas posibles para que un hombre le dé carta de divorcio a una mujer, ¿verdad? O sea, comienzan a crear un sinnúmero de posibilidades para que un hombre le diera carta de divorcio a una mujer. Jesús dice, existe la concesión y la concesión en lo posible se restrinja lo más posible. Y Jesús, por ejemplo, restringe el tema del divorcio a un problema de infidelidad, a un problema que afectaba profundamente al tema de la familia. Entonces, estas antítesis que nos presenta Jesús, y esto es muy importante entender que están expuestas, estos 6 elementos están expuestos en fórmula de antítesis, vale decir, cuál es la idea de un lado y cuál es la idea de Dios y cómo se contraponían estas. Es muy importante recordar este cuadrito, y este cuadrito es muy importante. ¿Cómo se desenvolvían los fariseos? Los mandamientos los apretaban, las concesiones las ampliaban. ¿Cómo Jesús veía este concepto de la ley? Los mandamientos los ampliaba por causa del amor, básicamente, porque ese era el concepto, porque se reconocía que los mandamientos tenían esa fuente y las concesiones finalmente se restringían. Eso es lo que nosotros estuvimos revisando a modo de resumen en el primer semestre. Lo que nos queda en ese sentido, en el segundo semestre ahora, son estas 6 clases que no las vamos a poder ver todas en 6 clases, pero fíjense por favor, porque ahora lo que nos queda tiene que ver con todo el concepto de la justicia puesta en práctica. Todo el concepto de la justicia del cristiano puesta en práctica. Tenemos que ver la religión del cristiano, cómo es la parte religiosa de un cristiano, y aquí hay una consigna. La consigna básicamente tiene que ser que ese concepto religioso sea real. La oración del cristiano, cómo debe ser la oración del cristiano, la ambición del cristiano, las relaciones del cristiano con sus hermanos y sus familias, las relaciones del cristiano con aquello que es falso
y la entrega del cristiano en el concepto de la elección. Entonces, todo lo que nos queda del segundo semestre del Sermón del Monte tiene que ver con básicamente todos aspectos prácticos de la vida del creyente en ese sentido de cómo poder desarrollarnos en la vida práctica, en la puesta en práctica de la vida cristiana. Eso es lo que nos espera el segundo semestre. Entonces, ahora vamos a compartir una tareita que ustedes van a tener que hacer, porque hasta aquí hoy día vamos a llegar. Espero que todos ya hayan podido recordarse qué es lo que vimos en el primer semestre, ponerse ya en modo sermón del monte, y ya próxima clase partimos con el concepto de la religión del cristiano, no solo a modo de algunas ideas. En nuestra próxima clase vamos a estar trabajando el primer punto del segundo semestre, que viene con la religión del cristiano, y que el énfasis de este concepto de la religión tiene que ver con que no sea hipócrita, sino real. Y allí nos vamos a meter un poquito a qué significa, cuál es la idea de cómo se manifiesta para Jesús una religión real. ¿Existe una religión real para Jesús? Ah, claro que sí, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Preguntas, consultas, antes que les deje la tarea. Preguntas, consultas, acotación. Hoy día yo quería que hagamos esto, que nos volvamos otra vez a meter en el tema para que cada uno ya pueda ir tomando sus respectivas notitas, repasando y ya preparándonos para la próxima clase. Preguntas, consultas. No hay preguntas, no hay consultas, quieren la tarea rápida. Me parece bien. Ya. No, si no es tan complicado. Les Pastor, voy a dejar en el grupo una lectura de preparación para la próxima clase. Son 3 hojitas, así que no es tanto, pero se las voy a dejar para que ya comiencen a revisar uno de los aspectos que vamos a revisar. Siempre trato de buscar el más cortito y el más práctico, para que ustedes también puedan leer y tener esa idea más clarita para la próxima clase. Cuando veamos la religión verdadera desde la perspectiva del Sermón del Monte, lo que ustedes van a recibir para lectura, considérenlo dentro del Sermón del Monte como una evidencia de la religión verdadera que vamos a ver la próxima clase. Hermano César, veo su mano amarilla, espero que no tenga, ¿cómo es que se llama eso? Histericia. Es algo así. Sí, De gusto la de guagua, ¿no? saludarte, César. Histericia nomás, pastor. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor. Una pregunta, usted habla de a más o menos 6 o pueden ser más clases. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se supone que está previsto terminar el semestre? El semestre vamos a ir, está planificado hasta el 10 de diciembre, ¿ya? Pero Ya, vamos a ir viendo cómo avanzamos, porque de repente hay clases que algunas las divido en 2, otras las alcanzo a pasar, pero como programa, como calendario, nuestra última clase por calendario es el 10 de diciembre. Si terminamos en los días antes, no hay problema, pero en el calendario fija eso, ¿ok? Porque aunque ok. son 6 temitas que vienen, ustedes saben que de repente un tema no lo alcanzamos a ver completo en una clase. ¿Ya? Ok, Gracias, César. Bien, perfecto, gracias a usted. eh, déjenme aquí.